Hola amigos, espero y hayan estado muy bien, que el coronavirus no les haya pegado y les deseo mucha salud. Aquí está el final del fic, por fin, después de una eternidad y gracias por seguir esta buena saga, sé que me la jalé pero bueno de eso se tratan los fics y sin esas jaladas no son nada XD, como algunos sabrán me di un descanso de unos meses pues estaba cansado y sin inspiración, así es difícil escribir teorías y los que hacen teorías saben a lo que me refiero. Al final mencionaré los canales de mis amigos por si quieren ir a ver nueva mercancía, los otros fics ya los estoy reanudando. Sin más que agregar, comencemos. Estamos nuevamente en la capital, la batalla no se detenía por nada, era un mar de sangre. Vemos a Lubok corriendo en compañía de Chelsea. Espero y los demás estén bien, decía Lubok. Preocúpate por ti mismo, estamos en una guerra, prepárate para el peor escenario posible, le decía Chelsea. Se encontraban corriendo y vieron unos cuerpos dirigirse a ellos, rápidamente los esquivaron. ¿Quién los arrojó?, preguntó Lubok. Ahí vienen, decía Chelsea viendo una cortina de polvo. De ahí salieron dos hombres, uno robusto y otro de complexión más delgada. Ya me estoy aburriendo de matar revolucionarios, son muy débiles, decía el más robusto. Ten cuidado, esos tipos no parecen ser personas comunes y corrientes, le decía en voz baja a Chelsea. No necesitas decírmelo, le contestó. Mi nombre es Ibarra, él es Sten y estaremos más que orgullosos de matarlos, decía el robusto de Ibarra que de la nada se abalanzó para atacarlo a golpes. Lubok rápidamente alzó una barrera con sus hilos para bloquear el ataque. Sten se lanzó a atacar a Chelsea, a unos escasos metros lanzó un golpe y este se estiró, como si fuese Lucy, Chelsea apenas y lo esquivó con tiempo. Estos tipos son muy fuertes, se decía Chelsea en mente. Oe, ten más cuidado, le gritaba Lubok. Tú preocúpate por ti mismo, le contestó Chelsea. Sten se lanzó de nuevo a atacar pero se detuvo al ver cómo la Teiru de Chelsea comenzó a brillar intensamente. Chelsea había tomado la forma de Shelly. Reconozco esa apariencia, ella es de Nightbright, deben ser sus amigos, ¿crees que con tomar su forma ganarás?, gritaba Sten lanzando una estocada con su brazo, este se estiró y Chelsea lo esquivó y el brazo salió volando hacia los aires. No solo tomé su apariencia, decía Chelsea mientras tenía la Teiru de Shelly en sus manos. Imposible, ¿también puede duplicar las Teirus?, se decía Sten en mente. Ella es buena, se decía Lubok en mente cuando dio un salto hacia atrás para evitar un golpe de Ibarra. Debes poner atención a nuestra batalla, chico, le decía Ibarra. ¿De qué habla viejo? Yo ya hice mi movimiento, le contestó Lubok mientras expulsaba algo de aire. Ibarra nuevamente se lanzó a atacar a Lubok pero a medio golpe se detuvo. ¿Qué demonios sucede?, se decía en mente. Mientras tanto Sten cerró la herida con sus músculos. Maldita, decía Sten furioso y se lanzó de nuevo al ataque. Chelsea también se propuso en ir a atacar, ella notó las intenciones de Sten y centímetros de hacer contacto convirtió rápidamente las tijeras en un escudo, la piel de Sten se convirtió en muchos pinchos los cuales chocaron con el escudo pero no alcanzó a cubrirse por completo y se vio atravesada por hombro y pies. Chelsea cayó al suelo de rodillas. Jaja, es tu fin, gritó Sten lanzando un golpe con su brazo apuntando el pecho, un enorme puño se vio en el rostro de Sten, le conectaron un golpe y salió disparado varios metros de distancia. ¿Se puede saber qué haces, Ibarra?, preguntaba Sten mientras salía de los escombros. No sé qué está pasando, mi cuerpo se mueve por sí solo, decía Ibarra confundido. ¿Que no sabes lo que pasa? Lo que pasa es que nos estás traicionando, decía Sten molesto. Mientras estaban discutiendo, Sten no notó que Chelsea se movió sigilosamente hacia él y con las tijeras le cortó la cabeza. Creo que es hora de terminar contigo, decía Lubok enrollando todo el cuerpo de Ibarra y lo desmembró por completo. Lubok se acercó a Chelsea. ¿Estás bien? ¿Puedes continuar?, le preguntó. Sí, solo hizo unas heridas en pie y hombro, le contestó algo sonrojada. Ya van 2 veces que me salva, se decía en mente Chelsea. Y ve a buscar a Lucy para que te cure, tú espera aquí, le decía Lubok y ella afirmó. Por otro lado los cuchillos de Lucy le hablaron. Pequeña, uno de tus amigos te necesita, le decían los cuchillos. ¿Quién es?, preguntó Lucy. El chico de los googles, le contestaron. ¿Por dónde está?, preguntó y los cuchillos se alzaron hacia una dirección. ¿Qué sucede, Lucy?, preguntó Loise. Lubok Oni-chan nos necesita, vamos, le dijo y ambas se pusieron en marcha. Una vez que llegaron Lucy curó sus heridas y volvieron al campo de batalla de buscar a los demás miembros.
Por otro lado vemos destellos de electricidad y un rayo láser salir hacia el cielo. Era Main junto a Tatsumi, estaban peleando contra un hombre con una especie de armadura. Me sorprende que hayan durado un minuto esquivando mis ataques, es una pena que hayan elegido el camino equivocado. Soy el general Budo, hoy les pondré fin a sus vidas, decía el hombre mientras seguía lanzando descargas eléctricas. Tatsumi y Main seguían esquivando y lanzaban ataques de larga distancia, Main sus disparos y Tatsumi lanzas de agua, pero no eran tan potentes como las descargas eléctricas de Budo. Esto no está funcionando, Main, le decía Tatsumi. Lo sé, tonto, le contestaba mientras seguía disparando. Tatsumi sacó su espada y decidió atacar de cerca, lanzó un ataque con la espada, Budo sonrió, Tatsumi leyó su mente y mejor retrocedió. ¿Qué pasó?, preguntó Main. No puedo tocarle, me va a electrocutar, le contestó Tatsumi. Solo tenemos que seguir atacando a larga distancia, le decía Main y Tatsumi afirmó. Cuando menos se lo esperaban ya tenían a Budou enfrente y lanzó un golpe a Tatsumi, este salió disparado hacia unas casas. Tatsumi, gritó Main convirtiendo su Teigu en una lanza, trató de apuñalarlo pero ese esquivó y dio un golpe a Main. Hacen un gran equipo, dejen que les dé un honorable final, decía Budou alzándose al cielo, se vio rodeado de electricidad, muchas nubes comenzaron a aparecer, Budou chocó sus puños. Disparo sólido, gritaba mientras lanzaba un rayo hacia las nubes, una gran esfera de electricidad tenía en sus manos. Yo protegeré a Tatsumi, gritó Main lanzando un gran rayo de su Teigu, Budou le respondió lanzando su potente descarga eléctrica, ambas energías chocaron, Tatsumi apareció por detrás de Main y puso su mano en el hombro. Déjame ayudarte, le decía con una sonrisa y ella afirmó. Tatsumi alzó sus manos y las nubes comenzaron a moverse, Budou lo notó y alzó la mirada hacia las nubes, quedó impresionado al ver cómo las nubes tomaron la forma de un gigantesco dragón. Tatsumi cerró los puños. Dragón celestial de agua, gritó y el gran dragón se fue directo a Budou causando la muerte de inmediato, esa agua era tanta que en toda la capital comenzó a caer agua. Dato. Me basé de la técnica de Sasuke del dragón de rayo, no recuerdo el nombre XD, fin del dato. Al desaparecer el dragón de agua solo se veía caer a Budou hacia el suelo ya muerto. Tatsumi se acercó, abrazó a Main y le besó. Estaremos juntos por siempre, le decía y Main se sonrojaba mientras lloraba y afirmaba con la cabeza. ¿Ese dragón debió ser de Tatsumi?, decía Shelly. Sí, también estoy segura de que lo era, le contestó Seryu. Al fondo, en una cortina de humo, se escuchaban disparos y explosiones, las dos chicas se acercaron, al adentrarse al humo vieron a una chica con un gran número de armas en su cuerpo. Shiken. Se decía Seryu en mente. Shelly, sé que sonará egoísta pero ¿podrías dejarme sola?, le preguntó Seryu. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás segura?, le preguntó Shelly. Sí, recuerda que nuestra prioridad es matar al primer ministro, adelántate y búscale, yo estaré bien, después te alcanzaré, le decía Seryu con seriedad. Está bien, le contestó Shelly y salió corriendo en dirección al palacio. Seryu se acercó a Shiken y ella volteó a verla lentamente. Kijiji, al fin te veo, hermana, decía Shiken con rostro psicópata. Sí, ha pasado un tiempo, Shiken, le contestó. Seryu ni bien terminó de hablar y Shiken le lanzó varios disparos a la cabeza, Koro, la Teigu de Seryu creció y le protegió de los disparos. ¿Tanta prisa por matarme?, preguntó Seryu. Shiken solo comenzó a reír. Jajaja, solo he pensado en hacer esto, le contestó. Koro, modo ataque, gritó Seryu y Koro tomó una forma monstruosa. Kijiji, Inigami-sama hizo algunas mejoras en mi cuerpo, te las mostraré, gritó Shiken lanzándose al ataque, Koro salió para defender a Seryu, de la mano de Shiken salió una espada de plasma y partió a Koro por la mitad. Kijiji, esta espada brillante me la dio Shinigami-sama, puede cortar prácticamente lo que sea, gritaba mientras se lanzaba a cortar a Seryu. Seryu no tenía cómo salir de esa. ¡Muere! Gritó Shiken lanzando un corte cuando de la nada aparece Shelly y a su Teigu la transformó en un escudo, la espada de plasma chocó con el escudo y esta no le hizo rasguño alguno. ¿Qué? ¿No le he cortado?, se preguntaba Shiken confundida. Esta Teigu fue modificada por You, estoy segura que es muy resistente, decía Shelly con rostro serio. Shelly, ¿qué haces aquí? Te dije que te fueras, le decía Seryu enojada. No pienso dejarte sola, después de todo somos compañeras, no, somos amigas, le decía Shelly con una sonrisa. Seryu sonrió y se le salió una lágrima. Maldición, no tienes remedio. Koro, ven, gritó Seryu y Koro ya se había regenerado. Seryu puso sus manos sobre Koro.
Sincronización, decía mientras era absorbida por Koro. Terminemos con esto, Shiken, decía Seryu a través de Koro. Shiken sonrió y se lanzó a atacar a las dos, empezó a dispararles con diferentes armas de fuego pero ellas se lograban proteger de las balas. Mueran, 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 gritaba con desesperación Shiken. Debemos hacer algo para acercarnos a ella, desde lejos no podremos hacerle nada, decía Shelly refugiada en su escudo. Cierto, pero, ¿cómo? Preguntaba Seryu. Lánzame, dijo Shelly. ¿Qué? Respondió Seryu. Lánzame hacia ella, rápido, le dijo Shelly y Seryu lo hizo sin pensarlo, la tomó y la lanzó hacia Shiken. Shiken le disparaba a Shelly pero ella iba en el aire mientras se protegía con su escudo. Shiken al ver que ya estaba muy cerca decidió retroceder pero ya era demasiado tarde, Shiken ya no tenía una pierna, Shelly se la cortó con su Teigu pero a cambio Shelly había dejado su defensa, Shiken vio la oportunidad para matarla, apenas estaba por apuntar pero por un costado apareció Seryu con el hocico abierto, estaba por devorarla entera. Adiós, Mei-chan, se decía Seryu en mente, Shiken antes de ser devorada puso un rostro psicópata y Seryu se dio cuenta de ello. Seryu se quedó inmóvil un momento y su cuerpo comenzó a emanar vapor. Shelly, huye de aquí, le gritó Seryu. ¿Por qué? Preguntaba Shelly. Voy a explotar, le decía Seryu. ¿Del enojo? ¿Por qué? Preguntaba Shelly. No, tonta, Shiken se autodestruyó, vete, le gritaba Seryu cuando empezó a salir del cuerpo de Koro. Koro, decía Seryu mientras le observaba. Koro, acarició las cabezas de ambas y salió corriendo. Koro, gritaba Seryu mientras veía cómo Koro se alejaba de ellas, unos segundos después vieron un gran destello, Shelly transformó las tijeras en escudo y cubrió a ambas de la onda expansiva. Koro, se decía Seryu en mente. Nos ha salvado, decía Shelly abrazándole y Seryu rompió en llanto. Por otro lado vemos a y a Nagenda corriendo y matando a decenas de soldados. ¿Como en los viejos tiempos, Nagenda? Preguntaba Sda. Sí, como en los viejos tiempos, no dejaré que te lleves todo el crédito, le decía Nagenda sonriendo. Iban corriendo y se detuvieron de golpe, una lluvia de plumas se habían encajado en el suelo. No esperaba menos de la ex general del ejército, decía un hombre alado suspendido al aire, era un miembro de los Geagers Ran. Al lado de Nagenda apareció un hombre, este lanzó un corte pero Nagenda lo esquivó, era el hijo del primer ministro Shura. De nuevo me he encontrado con la basura de Night Ride, seré un héroe después de matar a las traicioneras del ejército, decía Shura con rostro psicópata. Oh. Así que, ¿crees que nos vencerás? Preguntó Nagenda. Shura sonrió y se teletransportó a su lado, al querer cortar el cuello desde la atmósfera se puso fría, tanto Shura como todo su alrededor quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiese detenido. Gracias a Yu puedo hacer esta técnica al instante, la puedo usar más de una vez al día pero cada vez que la use el tiempo de usarla bajará considerablemente, ahora, decía Steag mientras veía a Shura y con su espada lo partió en muchos pedazos. Ella desactivó su habilidad y Ran vio caer a Shura en pedazos al suelo y suspiró. Sabía que no tendríamos oportunidad alguna contra ustedes dos, decía Ran mientras bajaba al suelo. ¿Y qué piensas? ¿Piensas seguir atacando? Preguntó Nagenda. No, me rindo. No tengo oportunidad alguna contra ustedes, es cierto que el gobierno está corrompido hasta la médula, el régimen actual caerá tarde o temprano, comentó Ran. ¿Y si lo sabías desde un principio, por qué te uniste al imperio y no al ejército revolucionario? Preguntó Nagenda. Sus métodos son muy sanguinarios, comentó Ran. ¿Qué quieres decir? El imperio no hace cosas como cortar flores, decía Nagenda. Bueno, antes solía ser profesor, decía Ran. ¿Y por qué te uniste a los Geagers? Preguntó Nagenda. En mi aldea natal, un grupo de rebeldes secuestró y asesinó a mis alumnos, sin embargo el imperio no lo consideró como un crimen, después de todo era un pueblo pobre, fueron abandonados por su imperio, decía Ran. Nunca mencionaste eso, decía Steag. Exacto, es por eso que le guardé rencor al imperio, mencionó Ran. Entonces te hubieras unido a nosotros, le decía Nagenda mientras encendía un cigarrillo. Quería hacerlo a mi manera y cambiar el imperio desde adentro, pero veo que todo esto ya está llegando a su clímax, así que dejaré el imperio, pero tampoco pienso unirme a ustedes, haré las cosas a mi manera, decía Ran mientras se retiraba. Nagenda estaba por atacarlo por la espalda pero Steag le detuvo. ¿Por qué? Preguntó Nagenda. Ya se rindió, en pocas palabras nos lo dejó en nuestras manos, sigamos, decía Steag.
Por otro lado vemos a Kurome comiendo galletas, estaba acompañada de Wave, en el suelo yacían un gran número de soldados revolucionarios. Kurome a la distancia vio correr a Akame y sin pensarlo dos veces se lanzó a seguirle. Espera, Kurome, ¿a dónde vas? Preguntaba Wave mientras le seguía. Akame llegó donde estaba Bullard. ¿Cómo te va en esta zona? Preguntaba Akame. Bien, está bajo control, no me he encontrado con usuarios de Teibus, mencionó Bullard. Entre el polvo se vio salir una persona hacia Akame, era Kurome con toda la intención de matarla. Akame alcanzó a sacar su espada, bloqueó el ataque con ella y empujó para poner distancia en ambas. Hola, One-chan, he venido a matarte, decía Kurome con rostro tranquilo. A su lado apareció Bullard tratando de dar un golpe pero fue cubierto por la espada de Wave. Al fin dimos con miembros de Night Ride, Kurome, comentó Wave. Sí, solo no te interpongas en mi camino con One-chan o de lo contrario te mataré, decía Kurome. Wave, solo sonrió. Al fin, me enfrentaré a Bullard, usuario de incursión, se decía Wave en mente y activando su Teiru. Esa Teiru, se decía Bullard en mente. Ambos equipos se lanzaron al ataque con la intención de matar. En el interior del palacio vemos a Tatsumi, Bein, Leone, Lucy y Louise, se habían encontrado y estaban matando un gran número de soldados, se dirigían hacia el salón donde se encontraba el emperador. En esa sala estaba el emperador con algunos guardias reales y el primer ministro. Ministro, ¿cómo va la guerra? Preguntó el emperador. Nos encontramos en mal estado, nuestros soldados flaquean ante los arrogantes del ejército rebelde, decía el ministro. ¿Una rebelión? ¿Acaso los goberné mal? Preguntaba el pequeño emperador. Para nada, incluso tras la muerte de sus padres, ha sabido mantener el puesto de emperador, además de que le he acompañado todo este tiempo, le aseguro que no ha cometido un solo error, decía el ministro. Es cierto, siempre has estado a mi lado, le contestó el emperador. Sí, Alteza, los ciudadanos se dejaron llevar por un sinsentido que Ocean llame rebelión, debe darles un castigo ejemplar, correrá sangre, pero usted es el emperador, debe mantenerse firme, esta rebelión se esfumará cuando demuestre su autoridad, es hora de empezar, gritaba el ministro y el emperador afirmó con la cabeza. La puerta principal se derrumbó del polvo, salió el equipo Night Ride. Al fin llegamos, decía Tatsumi. Rebeldes, guardias que hacen ahí parados. Vayan tras ellos, decía el ministro. El pequeño emperador solo veía desconcertado la escena. Primer ministro Honest, debe morir, decía Main disparándole pero un campo de fuerza evitó el contacto. Jajaja, la Teiru Suprema ha sido activada, gritaba el ministro. Son los que sometieron al reino en caos y muerte, Night Ride, gritó el emperador. No es así, escúchanos, el imperio ha vivido bajo la tiranía, los débiles han estado sufriendo todo este tiempo, sin importar las súplicas Ana brindó su ayuda, Sayo, como más personas inocentes murieron, un reino como ese debe cambiar, gritaba Tatsumi. Así que él es el emperador de este lugar, es muy joven, se decía Lois en mente. Su Alteza, no se deje engañar por esta escoria, decía el ministro para convencer al emperador. Ministro Honest, tú lo has estado manipulando todo el tiempo, gritó Tatsumi. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Detén tus falsas acusaciones delante del emperador, lo he estado aconsejando con amor, decía el ministro. Calla, ¿oyes ese ruido del exterior? Es el final del imperio, le gritaba Leone. Silencio, las palabras de los rebeldes no tienen valor aquí, Su Alteza, deje caer el martillo de la justicia sobre los rebeldes, le gritaba el ministro al emperador. Soy el emperador de este imperio, gritó el emperador y todo comenzó a temblar. Algo divertido está por comenzar, se decía Shinigami desde las sombras. ¿Qué está pasando? Se decía el equipo Night Ride. Del suelo se levantaron las estructuras. La mejor carta del imperio, Shikoutazer. Su fuerza es comparable con la de un dios, no, mejor dicho es un dios, gritaba el ministro mientras se alzaba ante la vista de los presentes. Quienes traicionaron al imperio, serán juzgados por Dios, gritaba el ministro. En la capital todos dejaron de pelear y veían con asombro la enorme figura que se alzaba sobre el palacio, se afiguraba a una enorme armadura con capa. ¿Qué es eso? Se preguntaban muchos. Magenta fumaba su cigarro. ¿Eso es lo que creo que es? Le preguntó SDA. Sí, la Teigu legendaria, decía Ran asombrado. ¿De verdad existe? Es por eso que el ministro nunca aceptaba la derrota, decía Magenta. Así que a eso se refería Stylish, la insuperable y primera Teigu, decía SDA.
El imperio ha perdurado por generaciones por voluntad de Dios, desafiar a Dios es una ridiculez, gritó el emperador. Un destello rojo apareció y salió disparada hacia adelante, cayendo a algunos kilómetros de distancia. Se vio una gran explosión arrasando con todo lo que había ahí, dejó solo muerte y destrucción, tanto revolucionarios, soldados del imperio y civiles que no alcanzaron a salir de la capital. Weibe, Kurome, Bulat y Akame dejaron de pelear al ver la gran explosión. ¿Qué diablos es eso? Está acabando con todos, decía Weibe impresionado. Su Alteza, luce heroico y elegante, sé que sus difuntos padres deben estar muy orgullosos de usted, solo los descendientes del primer emperador pueden utilizar a Shikou Tazer, eso quiere decir que usted, sin lugar a duda es un auténtico emperador, gritaba el ministro. Así es, soy legítimo sucesor, decía el emperador algo agitado. Vamos Su Alteza, vamos, demuestre su divino poder, gritaba el ministro. El emperador siguió lanzando ataques destructivos arrasando con todo en su camino. De entre los escombros del Palacio Leone sostenía un gran muro. Rápido chicos salgan, esto está muy pesado, decía mientras se le notaba el esfuerzo en su rostro. El grupo salió rápido de los escombros y se impresionaron al ver la destrucción que el emperador estaba causando. Lois se quedó aterrada al ver los gritos e imágenes de las víctimas. Detente, ¿qué crees que estás haciendo? Esa no es la forma en la que un emperador actúe, piensa en tu gente, un emperador debe ser la cabeza de su gente, defenderlos, si no tienes un pueblo, ¿qué es lo que vas a gobernar? ¿Un puñado de tierra? Gritaba Lois llorando. Ella tiene razón, observan muy bien lo que estás haciendo, no creí que fueras una marioneta de ese gordo, gritaba Tatsumi mientras apuntaba al ministro. El emperador observó a su alrededor y comenzaba a entender la situación. No los escuche Su Alteza, tratan de engañarlo e impedir su castigo divino, le gritó el ministro. Sí, tienes razón, casi caigo en sus palabras, gritaba el emperador dirigiendo un ataque al pequeño grupo de Night Raid. Todos rápidamente se alejaron de la zona de ataque, Lois se quedó atrás, Lucy regresó por ella. Yo te protegeré Lois One-chan, decía Lucy poniéndose enfrente de ella. No, ¿qué haces Lucy? Vete, le gritó Lois. El rayo estaba por impactar pero una silueta humana apareció frente a Lucy. Espejo sagrado, decía la persona, en su espalda tenía una especie de marco circular, este brilló y se puso enfrente, el rayo tuvo contacto con él, lo absorbió y lo devolvió de una, impactando a la gran Teibu. Su Alteza gritaba el ministro al ver cómo el emperador recibía el contraataque. ¿Están bien? Preguntó la persona. Al aclararse las dos vieron un hombre sin camisa, de cabello blanco, con un par de cuernos y una joya roja en su pecho. Pero si es Susan, gritó Lucy que se levantó y saltó hacia los brazos de Susano. ¿En serio es él? Está muy diferente, decía Lois sorprendida. ¿Qué es esa forma, Susan? Preguntó Katsumi. Es mi transformación, para llegar a ella necesitaba la energía vital de Nagenda. Ahora no la necesito gracias a la modificación que me hizo Yu, decía Susano. Susano tiene razón, eso es muy conveniente porque solo podía hacerlo un par de veces o de lo contrario absorbería toda mi vida, decía Nagenda mientras aparecía del polvo con y Ran. Jefa, él es de los Geaggers, ¿está bien que esté con nosotros? Preguntaba Leone. No hay de qué preocuparse, él desde hace mucho tiempo que quiere acabar con el reinado actual, así que mejor decidió darle la espalda al imperio en este momento, además no será fácil acabar con eso, comentó Nagenda y apuntando a la Teibu Suprema. Su Alteza no se rinda. Un simple ataque no será suficiente para que usted sea derrotado, Su Alteza gritaba el ministro. Sí, aún puedo continuar peleando, acabaré con todos, gritaba el emperador. Tú, Ran, maldito traicionero, decía el ministro apuntando a Ran. ¿Qué más da? Tarde o temprano lo iba a hacer, este momento es el adecuado, decía Ran. En ese caso también seremos traidores, se escuchó en un tejado, era Weibe con Kurome, a su lado estaba Akame y Bulat. Flashback. Al ver la Teibu legendaria y la destrucción que causaba, la batalla entre el dúo de Akame y Bulat contra Kurome y Weibe tuvo que parar. Parece que nuestra batalla será para después, One-chan, decía Kurome guardando su espada. Sí, ella tiene razón, tenemos un problema aún mayor, decía Bulat. Weibe solo veía con odio el caos y destrucción que creaba la Teibu y se dirigieron camino a la Teibu. Fin del flashback. Malditos traicioneros, todos los traidores, incluso Ad está aquí, también serán castigados, Su Alteza mientras posea este poder, nadie podrá resistirse a su autoridad, todo será nuestro, gritaba el ministro.
Habrá mucha destrucción, pero no importa. Haremos que los ciudadanos construyan de nuevo la capital para el emperador y para mí, ajaja, se decía el cerdo en mente. Mei frunció el ceño y de nuevo disparó al ministro, pero un campo de fuerza lo protegía. Maldición, aún no puedo hacerle daño, decía Mei furiosa. Jajaja, gracias Shinigami, se decía el ministro en mente. Shinigami veía desde el cielo lo que sucedía y sonrió con mucha malicia. Vamos, sigan entreteniéndome, se decía en mente. Por cierto, jefa, ¿dónde está el resto?, preguntó Leone. Están con cierta persona inesperada, decía Nagenda con su cigarrillo. Vemos a Lubok, Chelsea, Seryu, Shelly y a Gols de los Geagers corriendo por la capital. Deben estar bromeando, ¿eso es una Teiru? Además no sé qué hago aquí con ustedes, yo debería estar peleando al lado de la señorita Nagenda, maldito Susano, decía Lubok frustrado. Tú solo sigue sus órdenes y sí, es una Teiru legendaria, según Stead solo la puede usar los descendientes del primer emperador, comentó Chelsea. Está loco, está acabando con todos, tenemos que ayudar a civiles, si la cosa se pone difícil tendremos que ir de apoyo, decía Lubok. Espero y servirles de ayuda, comentó Gols. No te presiones, solo ayuda a los civiles heridos y personas en peligro, comentó Shelly. Tenía una imagen diferente de ustedes, no pensé que se preocupaban por los indefensos, comentó Gols. Bueno, éramos de lo más ruin para ustedes seguramente, dijo Shelly con una sonrisa. Seryu iba en silencio por la pérdida de Koro. Volvemos a la zona donde estaba el enfrentamiento contra la Teiru legendaria, Mei seguía disparando contra el ministro. Maldición, no puedo atravesar ese escudo, se decía Mei frustrada. Jajaja, su alteza, acabe con todos los rebeldes y traidores, gritó el ministro, y la Teiru comenzó a moverse de nuevo. Aquí viene, prepárense, Loise y Lucy, ¿pueden ir con el otro grupo? Esto es demasiado peligroso, ellos están ayudando a los que estén en peligro, Lucy trata de curar a los heridos, les decían Agenda, Loise y Lucy afirmaron con la cabeza y se alejaron del lugar. Entonces, nosotros nos ocuparemos de él, decía Stead dando un paso hacia adelante y todos los demás se ponían en guardia. Su Alteza, acabe con ellos, gritó el ministro. Gritó el emperador empezando a lanzar ataques, el equipo rápido se dispersó, Susanoo usaba su espejo sagrado para regresar el ataque, Bulat y Weibe se lanzaron para golpear a la Teiru pero no causaban hacer daño alguno, su dureza era extrema. No importa lo resistente que sea, todo tiene un punto débil, comentó Susanoo lanzando diferentes tipos de ataques. Todos comenzaron a golpear diferentes lugares, Mei disparaba, Tatsumi lanzaba lanzas de agua, Stead enormes granizos de hielo pero eran destruidos por los rayos de la Teiru, Nagenda lanzaba del bat pero igual forma no lograba hacerle nada. Los ataques no paraban, incluso Kurome invocó a sus marionetas para ampliar el número de ataques pero el resultado era el mismo. Vemos a Leone acercarse sigilosamente al ministro, cuando lo tenía cerca se lanzó para atacar y matar pero aún era protegido por la cúpula de Shinigami. Sal de ahí maldito, gritaba Leone mientras golpeaba la cúpula. Jajajaja, sigue intentando, le decía el ministro mientras hacía sus horribles caras. Entre tantos ataques Bulat golpeó el abdomen de la Teiru y notó algo en ella. Todos, enfóquense en atacar el abdomen, gritaba Bulat. Todos cargaron a atacar, Weibe llamaba la atención para que los demás pudieran acercarse, Bulat y Susanoo saltaron y golpearon esa misma zona de nuevo, hubo una sobrecarga en la Teiru. Ahí está, esta zona está desgastada, gritó Bulat. Todos se enfocaron y lanzaban sus ataques, tanto Nagenda lanzaba a Belbak, Kurome invocó a una bestia clase S, Esta lanzó una Biyudama, Mein, Tatsumi, Akame y Stead también lanzaron ataques a distancia conectando con éxito. La Teiru sufría de una sobrecarga y el emperador estaba siendo lastimado en el interior de ella. ¿Qué está pasando?, gritaba el emperador. Su Alteza gritaba el ministro marrano al ver cómo su carta del triunfo estaba siendo derrotada por todos. Shinigami desde lo lejos veía el espectáculo. No me digan que ya está por terminar el juego, si apenas la atracción principal empezó, decía mientras se teletransportó dentro de la Teiru con el emperador. ¿Señor Shinigami? ¿Qué sucede?, preguntaba el pequeño emperador mientras lo veía confundido. Le haré unas cuantas mejoras a tu juguete, así seguro les ganarás, decía con una sonrisa psicópata. ¿En verdad? Está bien, cuento con usted, decía el emperador. Shinigami caminó en el interior y tocó las paredes de la Teiru. Veamos cómo manejan esto, se decía en mente y volvió a salir. Todos afuera veían con confusión la Teiru inmóvil. ¿Lo hemos logrado? ¿Hemos vencido?
preguntaba Tatsumi. No, Su Alteza, gritaba el ministro. La Teigu comenzó a brillar, todos se sorprendieron al ver cómo poco a poco se reducía a tamaño normal de una persona, todos inmóvil al ver lo mucho que había reducido. Tatsumi suspiró. Al parecer le derrotamos, decía mientras se acercaba al emperador. Leone sintió hostilidad. Cuidado Tatsumi, le gritó, pero era tarde, el emperador lanzó un pequeño puñetazo a Tatsumi, así lo mandó a estrellarse en una de las ruinas. Tatsumi, gritaba Mei mientras iba por su ayuda. ¿Qué está pasando?, se preguntó Leone para lanzarse a atacar con golpes. El emperador simplemente esquivaba, Leone se estaba frustrando y el emperador de una patada la sacó volando. El resto del equipo veían con asombro al emperador. Jajaja, comprimí todo su poder, no es necesario tener un gran cuerpo para ser poderoso, de esta forma está más concentrada toda su energía, me atrevería a decir que al lado desde Agaya sería una simple hormiga, decía Shinigami mientras observaba del cielo. Su Alteza, esto es increíble, usted es tan poderoso y majestuoso, una deidad, le alababa el cerdo. El emperador se miraba la mano mientras abría y cerraba el puño. Me siento más fuerte que antes, se decía en mente. Vamos, ataquemos todos juntos, gritaban Agenda, todo el equipo se lanzó a atacar al emperador, este sin problemas evadía sus golpes, los cortes de Akame y Kurome, golpes de Susanoo, Bulat y Weibe, todos los ataques no conectaban, se movía a una velocidad increíble, Sdeag usó su habilidad de congelar el tiempo, trató de acercarse a él pero se llevó la sorpresa al recibir un golpe de él con la cual la mandó a estrellarse en las ruinas. A los demás de un golpe también los apartó de él. Esto se va a poner feo, se decían Agenda en mente. ¿Qué pasa, rebeldes? ¿Es todo lo que tienen? Vengan a mí, vengan con todo, gritaba el emperador, que dio un gran salto, reunió energía en sus gemas y empezó a disparar pequeños rayos a todas partes, toda la capital no era segura, el ataque empezó a matar a miles de personas. Jajaja, así, Su Alteza, destruya todo, gritaba el gordo del ministro. Vemos ese equipo de Lubok ayudando a los heridos, Chelsea y Shelly miraron a lo lejos un destello. Esto no se ve bien, decía Chelsea sorprendida al ver la lluvia de rayos, estos ya estaban cerca y no tuvo otra opción más que tomar la forma de Yu y usar su campo de fuerza para proteger al equipo, a los civiles y revolucionarios. Espero y no dure demasiado, solo puedo durar algunos segundos con esta apariencia, se decía Chelsea aguantando los impactos. Aguanta Chelsea, le decía Lucy dando ánimos. Por otro lado, el otro equipo se encontraba bajo el espejo sagrado de Susanoo, otros bajo una gruesa capa de hielo desde A. El ataque cesó y toda la capital estaba hundida en el caos y destrucción. Chelsea cayó rendida y agotada, apenas había resistido al ataque. Prescindía del poder de un dios, decía el emperador mientras descendía. El ministerio estaba que se mojaba por ver el poderío del emperador. Nightright, si se arrodillan ante mí, tal vez lo reconsidere y les mate de una manera rápida y sin dolor, decía el pequeño emperador agrandado por su poder. El equipo se puso de pie. Preferimos morir antes rendirnos ante ti, ya estamos cansados de toda tu basura, el cómo te manipula el ministro Honest, el cómo nunca hiciste nada para ayudar a tu pueblo. Mira. Mira toda la destrucción que has provocado, tantos muertos. Civiles, revolucionarios y tu misma gente, de todos lados hay bajas, tú no mereces ser emperador, mucho menos eres un dios, gritaba Tatsumi con lágrimas. Bulat le golpeó el hombro. Así se habla, Tatsumi, ese es el espíritu inquebrantable que tienes. Comenzó a gritar Bulat, Incursión se manifestó y la Teigu comenzó a evolucionar, tomó una forma más monstruosa y con un par de alas. Oh no, nada mal, decía Stea envolviendo su cuerpo de hielo, con la forma de una armadura también. No pienso rendirme, al parecer eres un gran contrincante, Su Alteza, le decía mientras le miraba con sed de sangre. Tatsumi se limpió las lágrimas y comenzó a hablarles telepáticamente. ¿Qué? ¿Desde cuándo puedes hacer eso?, preguntaba Mei. Yu, me ayudó, le contestó, ahora escuchen, decía Tatsumi dando un plan de ataque. Ahora, gritó Tatsumi, todos se lanzaron al ataque de nueva cuenta, no importa el método que usen, nunca podrán contra mí, gritaba el emperador. Este se sorprendió al ver un gran número de personas, como si cada miembro de Nightright se hubiesen multiplicado, no sabía de dónde o quién atacaría y comenzó a recibir varios golpes a corto y largo alcance. Atrás apareció Susanoo, lo tomó del brazo y lo lanzó hacia los aires, allá ya estaba el enorme títere monstruoso de Kurome, de un manotazo lo lanzó de nuevo hacia abajo donde Bulat y Sdeag conectaron un gran puñetazo para mandarlo a estrellarse en unos muros. Sí, gritó Leone.
Eso no será suficiente para detenerle, decía Ran seriamente. Sí, dudo que con eso se haya debilitado, comentó Akame. Estamos con el otro equipo. Después del movimiento destructivo del emperador, Chelsea solo logró proteger cierto número de personas. Loise miraba aterrada la gran cantidad de cadáveres, se levantó y salió corriendo en dirección a la batalla. Espera, Loise One-echan, gritó Lucy para ir tras de ella. ¿Qué le pasa? ¿A dónde va? Preguntó Lubok. Ni idea, al menos le acompaña a Lucy. Sigamos ayudando a más heridos, comentó Shelly. De los escombros salió el emperador, este salió tambaleando. No esperaba que hicieran un ataque combinado, uno de ellos debe de provocarme las ilusiones, decía el emperador mientras veía a los alrededores. Empezó a ver a cada uno y recordó que Tatsumi había ingeniado el plan. Mierda, viene a por mí, se decía Tatsumi en mente, trató de ponerse en guardia pero no le dio tiempo, el emperador le dio una patada en el abdomen y mandó a volar. Tatsumi, gritó Mei. Los demás se lanzaron de nuevo a pelear contra el emperador. Tatsumi, Tatsumi, gritaba Mei moviendo escombros para sacarlo de ahí. Mein, no te preocupes por mí, chicos, ¿me escuchan? Decía Tatsumi mientras se comunicaba telepáticamente. Sí, ¿estás bien? Preguntaba Akame mientras se encontraba en el ataque con los demás. Sí, no se preocupen, cuando el emperador se acercó a mí, noté una grieta en el pecho de su armadura. Si podemos. Si podemos ganarle, gritaba Tatsumi y todos afirmaron con la cabeza y sus ataques eran más fuertes y rápidos. Oh, así que ese es el famoso poder de la amistad, decía Shinigami desde el cielo. El emperador ya se estaba agotando y cada vez recibía más y más ataques. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo seguirles ahora el ritmo? Necesito más poder, se decía el emperador en mente. Al parecer llegó a su límite, no es más que un mocoso engreído, se decía Shinigami en mente y comenzó a descender. Su Alteza, ¿qué le sucede? Se preguntaba el ministro. El emperador vio bajar a Shinigami y se acercó a él. Más poder, quiero más poder, le decía mientras lo tomaba de los hombros y lo sacudía. Shinigami solo le observaba. Eres una molestia. Tú ya no me sirves para entretenerme, le decía Shinigami con rostro psicópata. ¿Qué quieres decir? Preguntó el emperador, vio como la mano de Shinigami entraba a su pecho. ¿Qué es esto de aquí? ¿Es tu corazón? Le decía Shinigami con una gran sonrisa, el rostro del emperador solo estaba en profundo terror. Maldito Shinigami, ¿qué le haces al emperador? Gritó el ministro. Calla gordo, después seguirás tú, le decía mientras le miraba de reojo. Ahora, decía volviendo a lo suyo, poco a poco fue aplastando el corazón del emperador, él solo gritaba del dolor. ¿Qué está pasando? Se preguntaba Night Raid. Shinigami le quitó la vida al emperador y lanzó su cuerpo hacia los escombros. Listo, les he ayudado con un obstáculo, ahora venid a por mí, venid a darnos de hostias conmigo, hijos de puta, les decía Shinigami sonriendo y con los brazos extendidos. El ministro estaba cagado del miedo y salió corriendo lo más lejos posible de ese lugar. Ese gordo es mío, gritó Leone corriendo tras de él. ¿Qué pasa? ¿No piensan venir? Preguntó Shinigami y nadie respondía. Bueno, entonces yo iré por ustedes, dijo para lanzarse al ataque. La pelea contra Night Raid y los Geagers comenzó, Shinigami estaba pasando por encima de ellos como si nada, se notaba que solo se divertía y jugaba con ellos. Ni 5 minutos pasaron y todos ya estaban fuera de combate, golpeados y con algunos cortes. ¿Eso es todo lo que tienen? Preguntaba Shinigami. Es muy fuerte, no se compara en nada con el emperador, decía Ueide. Cierto, la diferencia de poder es abismal, comentó Gulab. Apareció la guadaña de Shinigami. Entonces es hora de ponerle fin a sus patéticas vidas, se esforzaron por proteger su mundo, tienen mi reconocimiento, decía mientras se acercaba a una Magenta inconsciente. Jefa, decían todos tratándose de poner de pie. Shinigami se paró frente a ella y lanzó un corte a su cuello, se quedó a centímetros cuando fue interrumpido por Loise. Por favor. Ya para, le decía Loise mientras lo abrazaba y lloraba. Shinigami la miró, puso su mano en cabeza y la acarició. Loise subió la vista y Shinigami le sonrió de forma sádica, apretó su cabeza y la estrelló en el suelo. Pero miren a quién tenemos aquí. Es la pequeña noble, la que me humilló incontablemente. Siempre quise hacerte pedazos, hacerte sufrir, pero cada vez que quería hacerlo, Tuyu me detenía. Ahora no está para protegerte, decía Shinigami mientras seguía estrellando su cara en el suelo. Lucy llegó y se sorprendió al ver a todos derrotados, al ver a Loise siendo lastimada se lanzó a defenderla pero Shinigami de una patada la mandó a volar.
Lo hice One-chan, decía Lucy mientras tambaleante se ponía de pie. El lugar empezó a nublarse, se escuchaba el ruido de los relámpagos y poco a poco comenzó a llover. Creo que empezaré la masacre contigo, le decía Shinigami a Loise mientras tomaba de nuevo su guadaña. Detente, gritó Lucy. Un rayo verde se vio en las nubes y cayó frente a Shinigami. ¿Con que sigues vivo?, decía Shinigami en mente. Ahí estaba frente a una armadura roja, envuelta de una aura roja de calor. Lucy y Loise lo veían con confusión. Shinigami sin pensarlo rápido lanzó un corte al cuello de Loise pero se sorprendió al ver la guadaña clavada en el suelo. Loise ya no estaba ahí, la tenía Yu en sus brazos. ¿Tú, quién eres?, preguntó Loise curiosa. Yu no dijo nada y la llevó con Lucy. Cura sus heridas y después la de los demás, yo me encargaré de él, decía Yu. Esa voz, es Oni-chan, decía Lucy lanzándose a abrazarlo y llorando de la felicidad. ¿Ese es Yu?, se decía Loise aún confundida al igual que el resto. Ni siquiera le vi moverse, su velocidad es increíble, pero, ¿qué es esa armadura?, se decía Shinigami en mente con algo de intriga. Y bien, ¿qué te parece?, se escuchaba Drake en la mente de Yu. Es increíble, nunca pensé que mis habilidades pudieran llegar hasta este nivel, le contestó Yu. Jajaja, es esto y más, tu poder puede crecer aún más si eso es lo que deseas, solo recuerda lo que te mencioné, le decía Drake. Flashback. Cuando Yu estaba al borde de la muerte, Drake se comunicó con él. Oye, esto tiene mala pinta. ¿Eres tú? Por favor, ayuda a mi compañero, le decía Derflinger. Eso trataré, este chico me cae bien, le contestó Drake. Drake empezó a otorgar algo de energía a Yu. Voy a aplastarlo, voy a acabar con él, se escuchaba un Yu muy enojado. Poco a poco el guante de Drake se fue fusionando con Yu, el poder de Yu se estaba elevando demasiado, sus heridas comenzaron a cerrarse y la armadura poco a poco iba apareciendo. Seremos compañeros por un poco tiempo, al terminar voy a desaparecer y tal vez reencarne en el cuerpo de una persona, así que úsame mientras puedas, le decía Drake a Yu. No me importa, quiero tener mis habilidades de vuelta, decía Yu furioso y abriendo un portal. Fin del flashback. Volvemos a la pelea de Yu contra Shinigami. Así que, ¿quieres la revancha?, decía Shinigami moviendo su guadaña. Sí, ya es hora de que me devuelvas mis habilidades, le contestó. Shinigami se lanzó al ataque, trató de cortar a Yu por la mitad pero del brazo de Yu apareció una guadaña, era Derflinger que se había combinado con la armadura dragón, bloqueó el ataque y una onda expansiva sacudía la zona, el resto de personas se agarraban de lo que podían para no ser arrastrados. ¡Qué increíble poder!, se decía Bulat. ¿Qué clase de batalla es esta?, se preguntó Akame mientras se aferraba a Susano. Ambos estaban en el forcejeo. Veo que te has vuelto más fuerte, querido amigo, decía Shinigami sonriente. Yu no decía nada y ponía más fuerza, Shinigami poco a poco sentía como estaba perdiendo en el empuje. Yu puso mucha fuerza y empujó a Shinigami, atrás de ella estaba Yu y le dio un golpe en la espalda mandándolo a estrellar al suelo. Yu lo tomó de un pie y lo empezó a levantar y azotar en el suelo repetidamente. Lo está logrando, hay oportunidad de que le gane, decía Main esperanzada. Shinigami se soltó y voló hacia lo alto, usó telequinesis y levantó un gran número de casas y escombros, Shinigami los arrojó a diferentes lugares, Yu volvió polvo esos escombros y apareció frente a Shinigami, le tomó del cuello. ¿Qué sucede? ¿Te comió la lengua el gato?, le decía Yu. Shinigami veía a todos lados y localizó el cuerpo del emperador, se teletransportó hacia él y tomó la armadura, sacó el cuerpo muerto del emperador y se puso la armadura. Vaya, esto es interesante, igualemos las cosas un poco querido amigo, decía Shinigami lanzando un pequeño rayo, Yu lo esquivó y el rayo impactó en una montaña, una gran explosión hubo y la montaña había desaparecido. Todos estaban boquiabiertos por lo ocurrido. Esto es una locura, a este paso destruirán el país, decía Wave. Lucy estaba curándolos. No te preocupes por eso, Oni-chan ganará y va a restaurar todo, le decía con una sonrisa. Shinigami voló hacia Yu para un intercambio de golpes, se lanzaban de todo tipos de ataques con sus habilidades. Ja, esa chatarra no se compara conmigo, vamos mostrémosles más de nuestra fuerza, decía Drive. Una voz se escuchaba en joya de la armadura de Yu. Busto XD. Yu ya estaba dándole una paliza de nueva cuenta a Shinigami, daba puñetazos en el rostro, rodillazos en la boca de estómago y patadas en los costados, la diferencia de poder era grande, la Teigu que tenía Shinigami se estaba rompiendo de tantos golpes. Creo que ya es suficiente.
Es hora de que me devuelvas la habilidad de robo y viaje en el tiempo, le decía Yu mientras lo tomaba del cuello. Jajaja, está bien, volveré a ser parte de ti. Solo si puedes lidiar con esto, decía Shinigami chasqueando sus dedos. El cielo comenzó a distorsionar y un agujero negro comenzó a aparecer y comenzó a succionar todo. Edificios, árboles, monstruos, personas, todo era devorado por ese agujero negro. Jajaja, vamos señor héroe, salva a este mundo, el parar un agujero negro es imposible, jajaja, decía Shinigami mientras reía como psicópata. Yu lanzó a Shinigami al suelo y se acercó hacia el agujero, trató de usar su poder pero la fuerza del agujero era mucho mayor y a medida que tragaba objetos se hacía más y más grande. ¿Qué mierda es eso? Antes había una gran explosión y ahora esto, ¿qué está pasando? Se preguntaba Lubok. No lo sé, vayamos con los demás para saber qué sucede, decía Shenxi y se pusieron en marcha. ¿Qué hago? ¿Debería irme con los chicos a la dimensión de Loise? De ser así su mundo será destruido, se decía Yu en mente y bajó hacia donde estaban ellos. ¿Qué sucede Yu? Preguntaba Loise. No puedo lidiar con eso, la energía de un agujero negro es casi infinita, tendremos que ir al mundo de Loise, les decía Yu mientras abría un portal. ¿Y qué pasará con nuestro mundo? Preguntaba Tatsumi. ¿Será destruido? Le contestó y el rostro de sorpresa se vio en todos. Al fin llegó el resto del equipo, preguntaron la situación y Kurume se la dio. Rápido, no queda más tiempo, les decía Yu. Espera, Yeyusa y Leone no están aquí, tenemos que ir por ellos, decía Tatsumi preocupado. Jajajaja, Shinigami reía sin parar y de la nada su risa se apagó. Yu volteó de golpe hacia el agujero y este desapareció de golpe. Shinigami miraba con intriga, estaba buscando a la persona que había hecho desaparecer el agujero, se lograba ver dos siluetas, estas poco a poco descendían. Era una mujer de tez morena con cabello negro y un hombre de tez azul y cabello blanco. ¿Quiénes son estos payasos? Se preguntaba Shinigami confundido. Pero qué cosa más fea era esa, decía la mujer. Aterrizó y empezó a ver el lugar. Pero qué feo lugar, me desagrada, decía la mujer. Shinigami se acercó a ella. Oye, ¿qué trucos usaste para desaparecer el agujero? Le preguntó. Ella lo miró con desprecio. Esa no es la manera de dirigirse hacia mí, Jerez, la diosa de la destrucción del universo 2, le contestó. ¿Dios de la destrucción? Se preguntaron todos. Puf, Dios. El único Dios aquí soy yo, le contestó Shinigami. No siento el ki divino en ti, le contestó Jerez. ¿Ki? ¿Universo 2? Se preguntaba Shinigami. El hombre de cabello blanco se acercó a Jerez. Jerez-sama, se nos hará tarde la reunión con los demás dioses de la destrucción, siempre pasamos por lo mismo, se distrae con cualquier cosa, le decía el peli blanco. Es cierto, sigamos nuestro camino, le decía dando la espalda, Shinigami se sintió ofendido y se lanzó para atacarla pero se detuvo de golpe y poco a poco retrocedía. ¿Qué es esta presión? ¿Por qué tengo ganas de huir? Se preguntaba en mente, por primera vez Shinigami sintió el verdadero terror. Jerez se dio la vuelta y se acercó a Shinigami. Eres bello, solo por eso no te eliminaré, le decía mientras le tomaba de la barbilla y desapareció con el hombre de pelo blanco. Yu se acercó a Shinigami. ¿Sentiste ese poder? Le preguntó. Sí, creo que ya me divertí mucho, me rindo, le contestó aún tembloroso. Ja, parece que te orinaste del miedo, le decía Yu. Calla, si la llegas a encontrar, démosle una paliza, le decía Shinigami mientras le daba la mano a Yu. Shinigami y Yu comenzaron a brillar y Shinigami desapareció. ¿Entonces eso es todo? Preguntó Tatsumi aliviado. La armadura desapareció y solo quedó como un guante en Yu, este se acercó al resto y se asustaron al ver el ojo de Yu con una cicatriz. ¿Aún eres Yu, verdad? Preguntó este a. Sí, Shinigami quiso que conservara eso, no está mal, le contestó. Oe, ¿qué pasó aquí? Decía Leone mientras traía en sus manos la cabeza del primer ministro toda machacada. Este gordo era muy rápido, me dio muchos problemas, decía mientras se quitaba la mano del abdomen y tenía muchos disparos. Yo me encargo de eso, le decía Yu acercándose, extrajo las balas y regeneró sus heridas. ¿Alguien más está herido? Preguntó Yu mientras los veía. No, Lucy trató muy bien nuestras heridas, comentó Mei. Escucharon toser a alguien, era Kurume quien cayó de rodillas, Weibe corrió rápidamente hacia ella. Kurume, ¿estás bien? Le preguntaba mientras sostenía su mano. Debe ser la droga, necesito mis dulces, decía Kurume mientras se tomaba de la cabeza. Yu se acercó a ella y le puso la mano en la cabeza. Listo.
Ya no necesitarás esas drogas, le decía Yu mientras se ponía de pie. ¿Oíste eso, Kurome? Ha eliminado las drogas que estaban en tu cuerpo, le decía Ueibe mientras le robaba un beso frente a todos y Kurome se sonrojó. Idiota, no tenías que hacerlo frente a todos, decía muy apenada, se levantó, se acercó a Akame y le abrazó. Te quiero mucho, One-chan, le dijo mientras Akame estaba confundida, pues hace una hora estaban teniendo una batalla a muerte. Akame volteó a ver a Yu, sabía que era obra de él. Ahora la capital, decía Yu mientras volaba hacia lo alto y comenzó a restaurar todo el lugar, incluso la montaña que Shinigami había destruido y al terminar bajó de nuevo. No puedo hacer nada por las personas que murieron, decía Yu. Bueno, al menos llegamos a nuestro objetivo, eliminamos al mal gobierno, ahora haremos lo posible porque sea un mejor lugar para vivir, le decía Nagenda. Señorita Nagenda, ¿qué tal lo hice? Decía Lubok acercándose a ella. Lo hiciste bien, gracias por tu esfuerzo, le contestó y le besó la mejilla. Lubok casi se desmaya de la emoción y todos reían. ¿Ustedes qué harán, Geaugers? Preguntaba Sdeak. Ya no hay quien nos dé órdenes, así que mejor dejaremos esto, yo me iré a con mi familia, decía el enmascarado Boss. Yo regresaré a mi pueblo a seguir mi oficio de profesor, comentó Ran. Yo quiero llevar a Kurome a conocer mi pueblo, decía Ueibe. Espero y no huela a pescado como tú, le decía Kurone. Sdeak sonrió. Buena elección, les contestó. Entonces a celebrar la victoria, decía Tatsumi mientras abrazaba y cargaba a Mei. Oh, al parecer han aparecido muchas parejas, decía Nagenda con una sonrisa. Sí, y Yu es mío, decía Sdeak abrazando a Yu. ¿Y eso quién lo decidió? Preguntó Akame abrazando también a Yu. Oni-chan es mío, decía Lucy abrazando la pierna de Yu. Pero él es mi familiar, decía Loise abrazando la otra pierna de Yu. Entonces hagamos un banquete en el palacio, yo me encargo de preparar la comida, mencionó Boss. A Susano le brillaron los ojos. Te mostraré mis habilidades culinarias, le decía y un choque de miradas apareció. Al anochecer ya todos estaban en el palacio, incluso en la capital se estaba celebrando la caída del gobierno. Yu estaba en el balcón. Creo que es hora de regresar a mi mundo, regresar el tiempo y evitar la muerte de mis hermanos, se decía Yu en mente, abriendo un portal y regresó a su mundo. Yu ya podía controlar el tiempo sin la necesidad de tener los dos ojos y volvió al tiempo donde estaban sus hermanos y Tomori con vida. Después de tener relaciones con Tomori salió de la casa y esperó a Shinigami. Oh, así que sabías que vendría, supongo que me derrotaste en el futuro, ¿no es así? Le preguntó Shinigami mientras aparecía de las sombras. Así es, tuvimos una larga lucha, tú creías ser un dios pero no es así, existen verdaderas deidades supremas, con su sola presencia te hicieron temblar, además hablaban de más dioses y un número de universos, lo cual indica que hay un multiverso, le decía Yu. Vaya, es difícil de creer pero te creo, entonces no me queda de otra más que darte todo mi poder, no será mucho pero poco a poco ve reuniendo poder, lo suficiente como para hacerle frente a esos dioses, le decía Shinigami. Yu aceptó y absorbió a Shinigami, sus habilidades y poderes aumentaron aún más. Yu volvió adentro de casa y gruñó. Al día siguiente volvió a la dimensión de Akame donde aún seguían con la fiesta. Escúchenme, ahora que todo se ha solucionado, recuerden que tienen un último trabajo, ir a la dimensión de Loise, ¿lo recuerdan? Preguntó Yu y todos afirmaron. En 2 días iremos hacia allá, mientras tanto relájense, les decía Yu para después irse a su habitación. Le preguntó a uno de los guardias cuál era la habitación del emperador y lo guió hacia ella. Esta será mía a partir de ahora, decía mientras entraba. Unos minutos después vio cómo se abrió la puerta y entró Sdeak con Akame, ambas venían en ropa interior. Adelante, vengan conmigo, les decía Yu y ambas accedieron. Ahí hicieron el delicioso bien ricolino. Dato, no pondré lemon porque será más largo el vídeo XD, aún así usen su imaginación cochina y creativa. Fin del dato. Pasaron los 2 días y ya todos estaban listos para partir. Yu se acercó a Serio que desde aquel día estaba mal por perder a Koro. ¿Dónde fue la última vez que viste a Koro? Le preguntó y ella señaló. Yu la agarró y se fue volando con ella. Aquí abajo, le dijo apuntando a un cráter. Yu revisó el lugar, encontró un pelo y este comenzó a moverse de manera extraña, más pelo comenzó a juntarse y este explotó. Serio comenzó a sonreír a ver de nuevo al pequeño Koro. Entonces volvamos, le decía Yu y Serio afirmó, le dio un beso en la mejilla señal de gracias, se teletransportaron a donde los demás y Yu abrió un portal dimensional, estaban por entrar y Weibe los detuvo. Esperen, se olvidan de nosotros, les gritaba. ¿Piensan venir?
preguntó Tatsumi. Sí, creemos que les vendría bien una mano, sin embargo Ran y Balls no accedieron, se fueron a sus hogares, comentó Kurone. Como quieran, pueden hacer lo que quieran, les decía Yu entrando al portal al igual que todo el equipo. Bueno, ahí nomás quedó el final. Vieran cómo batallé a la bestia, me mamé muchas cosas pero a veces no tenía ideas así que me quedó esto XD, veamos cómo este equipo hace frente al ejército de Albion, nos vemos. Los canales de mis amigos son los oyentes. Ahí para que se den una vuelta y a ver si encuentran algo de su agrado para pasar la cuarentena.